Esté un momento en pie, por favor, y lea esta palabra conmigo. Dice la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice esta palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, verso 12. Repito, no está en su texto, vaya a su Biblia, no va a estar en las pantallas, vaya a su Biblia, léala conmigo. Porque ha sido una palabra que ha marcado a esta casa y ha marcado mi vida de manera especial a lo largo de muchos años, y quiero comenzar con ella. Hebreos capítulo 4, verso 12, vamos de nuevo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por esta preciosa palabra de Hebreos 4:12. Poder de la palabra viva, el poder de la palabra eficaz, el poder de la palabra penetrante, Señor. En este mensaje que tú has puesto en nuestros corazones para el día de hoy, háblanos, Dios, con una voz audible, porque estamos hablando de una fe audaz que es más allá de lo que nosotros entendemos como la fe, la mera fe del hombre, la fe temporal, la fe intelectual. Estamos hablando de la fe sobrenatural, de la fe celestial, de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea bendecida esta palabra, y te pido, Señor, que uses mis labios, mi corazón, para poder llevar este tema a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. En tu nombre oramos, Señor, y las gracias te damos. Amén, amén y amén. Nada en la vida se convertirá en realidad a menos que tú lo pienses primero, ¿verdad? Las manos del artesano, el carpintero, el constructor, el dibujante, el diseñador, no pueden llegar a tener éxito o ver la obra realizada a menos que primero no la haya imaginado previamente, ¿verdad? Un arquitecto diseña, hace un plano, un dibujo, unas medidas determinadas, y permite obviamente al finalizar ver la perfección de su trabajo, que plasmó primero en un dibujo y posteriormente lo llevó a ser visible, real. Por lo tanto, todo lo que ha sido creado en el planeta, en el universo, porque nosotros entendemos la Tierra, ¿saben? Miren, en la época de Copérnico, si alguien recuerda esta historia, ¿quién fue Copérnico? Si no, por favor, investíguelo. Pero en la época de Copérnico se consideraba que la Tierra era el núcleo del universo y que todo el universo alrededor giraba con el centro en tierra. Sin embargo, posteriormente otros hombres y científicos empezaron a ver que esto no era la verdad, que realmente la Tierra era tan solo uno de los planetas que giraba alrededor de un cosmos, de un universo donde habían aún más planetas que todavía el ser humano no podía ni alcanzaba a percibir. Ya hoy, con la tecnología, los satélites que han viajado a lo largo de miles de millones de millas en el universo, hemos llegado hoy, la ciencia ha llegado a descubrir planetas que no podíamos ver, que nunca imaginamos que existían, y hemos llegado a descubrir que nuestro Sol tan solo es un pequeño punto del universo, donde hay soles aún mucho mayores que el Sol que nosotros conocemos. Y hemos llegado a descubrir que la Tierra no es más que un grano de arena en el cosmos del universo creado por Dios. Amén. Por lo tanto, podemos decir entonces, la imaginación de Dios es tan grande que aún nosotros ni siquiera podemos imaginar cuán grande es la imaginación. Dígalo conmigo: la imaginación de Dios es una herramienta. Y la imaginación de Dios es una herramienta que Él nos ha dado, pero atención, la imaginación que Dios nos ha dado la podemos utilizar para bien o la podemos utilizar para mal. Entonces vamos a ver algunos aspectos de cómo la Biblia nos dice que deberíamos no utilizar la imaginación. ¿En qué no debemos utilizar la imaginación? Solo estoy haciendo una introducción para ir avanzando hacia el tema. Hay 3 elementos en los cuales la imaginación no la podemos tener en cuenta, no podemos usarla, y es desafortunadamente en lo que mayor tiempo gastamos nuestra imaginación. Número 1, como hijos de Dios, como hombres creados por Dios con la capacidad de tener imaginación, atención a esto, no puedes imaginar
Tú no puedes usar tu imaginación en preocupaciones. Creo que usted tiene que anotar esto. Porque la mayor parte de nuestro tiempo precisamente lo ocupamos imaginando lo que podría pasar. Ustedes recordarán, acabamos de ver a la situación de un hermano, el hermano Luis en su situación de hospital. Empieza por una pequeña situación de una planta, una picazón, y se convierte en algo tan delicado, y cada vez que íbamos al hospital y le visitábamos, veíamos cómo esa enfermedad empezó a crecer, a aumentar, y la inflamación de sus piernas y el color de la piel, y hubo algunos momentos en los que yo pude notar en el hermano Luis lágrimas en sus ojos. Él no me lo ha dicho, no se lo he preguntado aún, pero yo estoy seguro que en esos momentos había en su corazón una gran preocupación por su salud, aún por su vida, aún por la vida de su familia. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han pasado por este momento? Nos preocupamos tanto por lo que puede pasar. Por favor, recíbame esta primera palabra, y no estamos aún en el mensaje, estoy introduciendo un mensaje, pero quiero decirte esto: Dios no quiere que uses tu imaginación en un punto llamado preocupación. Porque nosotros nos preocupamos por todo, nos preocupamos por la renta, nos preocupamos por los gastos, nos preocupamos por la economía, nos preocupamos por mañana qué puede pasar, nos estamos preocupando qué va a pasar con el nuevo presidente, nos preocupamos por el gobierno, nos preocupamos por las naciones, nos preocupamos por la economía mundial, y vivimos tan ocupados, preocupados, pensando en lo que puede pasar, que terminamos creyendo lo que puede suceder. Por lo tanto, dígalo conmigo: no puedo preocuparme por mis preocupaciones, porque cuando mi imaginación se preocupa, dígalo, cuando mi imaginación se preocupa, termino sucumbido en lo que mi imaginación se ha preocupado. ¿Les ha pasado? Usted termina preocupado, va a pasar, ¿y qué pasó? Pasó. ¿Por qué? Porque tú lo provocaste, no porque debía pasar, tú lo provocaste por tu preocupación. Pero cuando tú tienes una palabra de Dios y sabes que estás frente a un reto, a una dificultad: Señor, yo soy un hijo de Dios, guardado y protegido y lavado por la sangre de Cristo, por lo tanto ningún arma forjada por mi enemigo me puede tocar, y tú te sostienes en una palabra de vida, entonces nada que se levante contra ti te podrá causar un mal. Porque si te preocupas por lo que el enemigo puede hacer sobre ti, serás derrotado. Número 1, dígalo: no puedo ocupar mi imaginación en la preocupación. Número 2, no puedes ocupar tu imaginación en la lujuria. No me voy a detener aquí. La lujuria. ¿Cuáles son tus pensamientos? Pensamientos morbosos, pervertidos, pensamientos lujuriosos. Dios no nos dio la imaginación, y no vamos a usar nuestra imaginación en lujuria. Repito, sobre esto predicaré en algún momento, vamos a dejarlo allí. No podemos hacer mal uso de la imaginación con deseos pervertidos de la carne. Pero atención, número 3, no podemos utilizar nuestra imaginación, alguien tiene que anotar esto, en la venganza. Hay gentes que se toman el tiempo de pensar cómo causarle mal a alguien. Empiezan a trazar el plano: mañana en la mañana me levantaré temprano, le llamaré a esa persona, le provocaré un accidente, declararé que se va al hospital, declararé que su familia será maldita, y yo no sé cuánta gente dedica tiempo en su imaginación a provocar maldición sobre otra persona. Y saben, peor aún, cuando estamos hablando entre hermanos en Cristo. ¿Cuántos hermanos en Cristo se han levantado diciendo: ojalá esa iglesia de la esquina, o la iglesia del centro, o la iglesia del norte cierre? Y se te olvida que estás hablando de la iglesia de Jesucristo, y se te olvida que cuando tú levantas una palabra contra un hermano en Cristo, o contra una congregación, o un ministerio pastoral, cualquiera que sea, se te olvida que tu imaginación está siendo usada contra tu propio Creador. Por lo tanto, repito, 3 cosas en las que no podemos malgastar nuestra imaginación. Número 1, dijimos, en la preocupación. Deja de preocuparte.
que es lo que más hacemos todos los días. Número 2, no utilices tu imaginación en la lujuria, en una mente pervertida. Número 3, por favor, nunca uses tu imaginación para provocarle mal a alguien o para desearle mal a alguien, cosas malignas que el enemigo tiene. ¿Saben por qué fue destruida la tierra cuando la época de Noé? Porque Dios vio cómo su pueblo utilizó toda la imaginación ¿en qué? En perversión, en homosexualismo, en lesbianismo, en muerte, en tragedia. Y el Señor dijo, no, tengo que destruir a este pueblo, porque este pueblo tiene una mente, tiene una imaginación totalmente pervertida. Así es que lo primero que vamos a ver es este punto. Lo segundo, hay una segunda categoría. ¿En qué debemos utilizar nuestra imaginación? En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 2. Dice la palabra, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios y aún todavía no sabemos cómo seremos en el futuro. Sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él porque lo veremos como Él es en realidad. El libro de Filipenses, usted recuerda esta preciosa cita de Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice, atención, ¿en qué debemos utilizar nuestra imaginación? Filipenses 4:8, usted sabe esta cita. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. Esto es, enfóquese en la verdad, enfóquese en considerar la verdad, medite en la verdad, imagina la palabra de verdad. Dice, enfócate en ¿qué? En todo lo que es honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo admirable. Piensa en las cosas excelentes y dignas, y en esto pensad, dignas de alabanza. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto, iglesia? Vamos a ver algunos aspectos de cómo lograr pensar en lo justo, en lo bueno, en lo agradable, en lo correcto, en hacer las cosas bien y en hacer las cosas correctas delante de Dios. Tú puedes utilizar tu imaginación, repito, para hacer las cosas bien, o puedes utilizar tu imaginación para hacer las cosas absolutamente incorrectas. ¿Será que tú tienes la capacidad de discernir qué está bien y qué está incorrecto? Creo que sí. Pero lastimosamente eso no es fe. La fe audaz es la que nos permitirá ver más allá de lo que nosotros no vemos. Y vamos a entrar en tema diciendo en el punto número 1 de sus anotaciones para su paracha e ir con las notas en la pantalla. Número 1. Una imaginación da forma a mi vida. La imaginación da forma a mi vida. En otras palabras, lo que quiere decir es que cuando tú sientes que la imaginación tuya la utilizas conforme al propósito de Dios, entonces tu vida toma forma. El libro de Proverbios en el capítulo 23, verso 7 dice, porque cual sea tu pensamiento en este sentido será tu corazón. Vamos a leerlo, por favor, vayamos a Proverbios. Quiero que subrayes este texto en tu Biblia, porque esta palabra, la primera palabra que estamos viendo en este tema, nos va a determinar quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Pensamos honestamente, actuamos honestamente, actuamos según el propósito de Dios. Libro de Proverbios capítulo 23, verso 7. Vaya conmigo, por favor, acompáñeme a este texto bíblico, una preciosa palabra. Proverbios capítulos 23, verso 7. Sé que muchos de ustedes ya lo tienen subrayado y seguro muchos de ustedes no necesitan ir al texto porque ya lo conocen en su corazón. Pero dice, léalo conmigo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Por favor, escúchame. Según sea tu pensamiento en tu corazón, tal eres. ¿Usted me puede entender esto que estamos hablando? Según sea tu pensamiento. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Tienes pensamientos de bien o tienes pensamientos de mal? Cuando tú tienes en tu pensamiento el pensamiento de bien por la palabra viva de Hebreos 4:12, entonces tu corazón actuará, tu boca hablará, tu ser será un ser conforme a la palabra de Dios, porque la palabra se hace viva en tu corazón y tu pensamiento te llevará a tener un corazón conforme al corazón de Jehová. Amén. Por lo tanto, dígalo conmigo, mi imaginación da forma a mi vida.
De esta manera quiero decir entonces que cada persona, cuando actúa de acuerdo al corazón de Dios, tendrá una actitud, un carácter, un comportamiento que tiene el propósito de Dios. Amén. Ahora, si tú dices, yo puedo hacer esto, ¿qué sucederá? Lo puedes hacer, porque es tu pensamiento. Pero cuando tú tienes en tu pensamiento el pensamiento de no puedo, no creo que sea capaz, no es para mí, ¿quién serás? Una persona que no puede, una persona que no será capaz, porque tal cual sea tu pensamiento, será tu corazón. Amén. Por lo tanto, alguien pueda decirlo conmigo, mi corazón lo cuida el Señor. Observa esto. Voy a tomar algunas frases de hombres que conocemos. Chicos, atención, por favor, ¿sí? Concéntrense. Atención. Algunas frases de hombres que hemos escuchado o hemos oído a lo largo de la historia. Tal vez usted ha oído el nombre de un señor llamado Albert Einstein, posiblemente uno de los hombres que ha tenido el desarrollo de cerebro más importante de la humanidad, un gran científico. Él dijo esta frase y la escribió. Dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. Preste atención a esta frase. La lógica te llevará del punto A al punto B. Voy a tratar de representar esto. Cuando tú tienes una lógica humana, tú estás en un punto A, y cuando tú piensas con la mente de la lógica humana, entenderás que del punto A tú te puedes mover en dirección al punto B. ¿Hasta ahí estamos claros? Es lo que yo humanamente puedo hacer. Yo sé que si salgo con mi vehículo rumbo al 150, voy en dirección a Shelby, yo sé a qué ciudad voy a llegar, porque voy del punto A al punto B. Pero atención que dice Albert Einstein, dice, pero la lógica que te lleva del punto A al punto B es la lógica humana, pero la imaginación que Dios nos ha dado nos podrá llevar a cualquier lugar. Wow, ¿puede dar un amén, por favor? ¿Usted está entendiendo esto? La lógica humana te lleva del punto A al punto B, pero la lógica de Dios, la imaginación de Dios te puede llevar a cualquier parte. Mira, yo no sé cuántos de ustedes o de nosotros pensamos cuando éramos niños, cuántos de nosotros pensamos cuando éramos niños que estaríamos en esta nación. Yo no sé si usted tal vez lo tenía pensado, tal vez nunca. En el caso personal, nunca jamás siquiera me imaginé que estaría en esta nación, y mucho menos aún jamás me imaginé que el Señor me podría tener presentando su palabra. Porque la lógica humana me dijo, usted está en este país, usted está en esta nación, crecerá en este país, estudiará en este país, trabajará en este país, se pensionará en este país y morirá en este país. Pero el Señor dijo, no, a ti en este país, te tendré en este país, te sacaré de este lugar, te llevaré a otro lugar y predicarás mi palabra. Porque con la imaginación de Dios Él nos puede llevar al lugar que Él quiera. Otro hombre dijo esta frase, un dramaturgo dijo, poeta, la imaginación es el inicio de la creación. Imaginas lo que deseas y deseas lo que imaginas y crees en lo que tú deseas. Otro hombre cristiano, un pensador cristiano llamado el señor C.S. Lewis, dijo, la imaginación es el órgano de la intención. Otro hombre que tal vez tú has escuchado mencionar, llamado Napoleón Bonaparte, dijo, la imaginación gobierna el mundo. Wow, qué frase tan interesante. Alguien puede escribir allí, yo sé que alguien está tomando, qué frase tan interesante. Usted no puede pasar por alto esto. Alguien dijo, Napoleón Bonaparte, la imaginación gobierna el mundo. Por lo tanto, ¿quieres gobernar el mundo? Tienes que desarrollar tu imaginación. Ahora, Will Arthur Ward dijo, si puedes imaginarlo, puedes conseguirlo. Y si puedes soñarlo, puedes llegar a serlo. Por lo tanto, ¿qué tú imaginas que estás en este país? ¿Estás aquí en este país de paso? Pues de paso estarás. ¿Estás en este país sembrando una semilla? Sembrarás una semilla. ¿Estás en este país formando una familia? Formarás una familia. ¿Estás en este país formando y generando una nueva generación de tu familia? Eso será lo que tú vas a hacer. Si lo puedes imaginar y lo puedes soñar, eso será lo que tú seas. Pero por favor, atención, necesitamos gente que sueñe.
necesitamos gente que imagine, necesitamos gente que avance, necesitamos gente que le crea a una palabra de Dios. Un hombre llamado Walt Disney dijo: Disneylandia nunca jamás será completa, seguirá creciendo mientras exista la imaginación del mundo. ¿Cuántos de ustedes han ido a los parques en Orlando o en Los Ángeles, a los parques de Walt Disney? Walt Disney falleció hace mucho tiempo, tal vez su familia, algunos todavía sobreviven, obviamente sus generaciones, pero los parques de Walt Disney siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo con la imaginación que un solo hombre algún día tuvo. Y millones de personas del mundo entero anhelan, sueñan, desean algún día llegar a uno de los parques de Walt Disney. ¿Qué hizo que este hombre, un joven campesino, llegara a ser lo que hoy es este personaje? Dígalo conmigo: la imaginación. Génesis capítulo 11, en el verso 6 hay algo muy interesante allí. El Señor dijo: se está construyendo una torre llamada la Torre de Babel. Amén. Y usted recuerda para qué se construyó la Torre de Babel. ¿Recuerdan cuál era el principio? ¿Cuál era el principio? Los hombres de este momento anhelaban ¿qué? Buscar ser iguales a Dios, alcanzar a Dios, y decidieron construir una torre. La torre siguió creciendo y siguió creciendo hasta que un día el Señor dijo: esta gente, escúchame, es una sola y todos ellos tienen un mismo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Génesis capítulo 11, verso 6, les voy a explicar este texto porque tiene que ver y aplica con nuestras vidas hoy. Génesis 11, 16 dice Dios: estos hombres todos hablan un mismo lenguaje. Allí fue cuando vino la multiplicación de lenguas y de idiomas y lenguajes, y se esparcieron por toda la tierra. ¿Recuerda esta historia? Pero atención, Dios se dio cuenta que cuando un grupo de personas hablan el mismo lenguaje y tienen el mismo principio y tienen la misma imaginación, pueden llegar a ser impresionantemente grandes. ¿Saben cuál es el éxito de la iglesia? El éxito de la iglesia es que todos quienes estemos aquí hablemos un mismo lenguaje. Si todos nosotros habláramos un mismo lenguaje y tuviésemos la unidad de Cristo en nuestros corazones, la iglesia crecería y se multiplicaría porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Todo lo compartiríamos como una familia en Cristo Jesús. No existiría ni el cielo, ni el egoísmo, ni la envidia, ni las diferencias entre uno y otro, ni las mentiras y las demás cosas que se suceden, iglesia contra iglesia, denominación contra denominación. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cuando hay unidad, cuando tenemos un mismo idioma, cuando imaginamos la iglesia creciendo, lograremos llegar a extremos que nuestra imaginación nunca jamás tal vez podría alcanzar. Amén. Miren qué interesante esto. Esto está fabuloso para enseñarlo y compartirlo a nivel de una empresa que quiera avanzar y que quiera crecer. Decirles, si ustedes tienen una misma idea, un fin común, un mismo proyecto, un mismo plan, una misma visión, una unidad, ustedes crecerán. Pero necesitan crecer ¿cómo? Con la imaginación de que todo lo que ustedes den sea para aportar y a crecer y fortalecer el propósito de ese grupo, en este caso de la iglesia. Número 2. Imaginar es esencial para vivir por fe. Escúchame esto: para vivir por fe es esencial que tú tengas una imaginación. La imaginación que tú tienes es la que te permite desarrollar y vivir por fe. Ahora, en Hebreos capítulo 11, que es el modelo de la fe, nos dice que allí hay un salón de la fama donde grandes hombres de la Biblia, y todos ustedes conocen la historia, Abraham, Moisés, José, Gedeón y muchos otros, alcanzaron por fe batallas y victorias que difícilmente hubiesen logrado en su propia capacidad. Pero observen esto, Hebreos 11 habla acerca de la fe diciendo esto. Número 1, en versículo 1 dice, leamos, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Por favor, lo voy a repetir. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Usted tiene fe? ¿Usted sabe que algo que usted espera va a suceder?
no por casualidad ni por lógica. Usted sabe que algo grande Dios va a hacer en su vida porque usted tiene la fe en Dios de que esto va a suceder. Dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por favor, preste atención que aquí hay algo muy importante. La Biblia nos dice, y vamos a llegar a este punto, que Dios nos ha dado la capacidad de ver las cosas de dos maneras. Atención, por favor, atención a esto. Nunca usted podrá olvidar este texto. Usted tiene la capacidad de ver las cosas de dos maneras. Número uno, usted puede ver las cosas físicamente. Voy a tomar un ejemplo. Usted puede ver que tengo en mis manos ahora mismo un envase plástico y que dentro de este envase plástico hay agua. Entiendo que es agua, ¿verdad? Porque hay muchas personas hoy que van a muchos auditorios, a unas congregaciones, con un envase plástico que parece agua, pero lo que llevan es licor. Eso lo hacen en las escuelas igual. Los chicos llevan agua y lo que llevan no es agua, sino es licor. Estoy haciendo la claridad por ver qué. Nosotros vemos lo que se ve. Usted ve un envase con agua cristalina, un envase plástico, y entendemos que aquí hay agua. La primera capacidad que Dios nos ha dado es ver físicamente. Por lo tanto, usted cree en lo que ve físicamente. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros creemos en lo que vemos. Pero atención, si nosotros creemos en lo que vemos, ¿cómo podemos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu que no vemos? ¿Usted me está entendiendo? La iglesia de hoy se mueve en lo que ve. Yo veo que este hombre se levantó, yo veo que este hombre se sanó y yo creo en los milagros. No estoy diciendo que no existan, estoy diciendo que yo creo porque veo. Pero ¿por qué el Señor nos dice, y vamos para allá, que es necesario que hoy la fe audaz no sea la fe de lo que vemos, sino que sea la fe de lo que no vemos? Porque yo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no lo veo, pero yo sé que está aquí. Yo al viento no lo puedo ver, pero yo veo cómo los árboles se mecen al mover del viento. ¿Está conmigo? Por lo tanto, dígalo conmigo, la fe audaz es la fe que ve lo que no se ve. Necesito que hoy usted dé un paso de fe y suba de nivel. No vamos a seguir viendo lo que se ve. Dígale al Señor en su corazón, dígale: Señor, abre mis ojos para ver lo que no se ve. Ya no puedo seguir viendo solamente lo que mis ojos ven. Señor, enséñame a ver lo que no se ve, porque esa será la verdadera fe con la cual nosotros nos vamos a mover. ¿Saben? ¿Cuántos de ustedes recuerdan, por ejemplo, en los tiempos de Navidad, que nos traen un presente, un regalo, y usted ve el paquete envuelto en papel regalo, y usted inmediatamente su mente empieza a imaginar qué viene en ese paquete? Porque tal vez sea eso que usted tanto anhela. Usted anhelaba tener ese juguete, y cuando ve el paquete usted lo mide y dice: mide lo que yo creo que mide esa patineta que yo estoy esperando. Es decir, que su mente empieza a trabajar en imaginación y a creer que ese regalo trae lo que usted espera que es. ¿Hasta cuándo usted se dará cuenta que eso es así? Hasta cuando lo abre y usted dice: evidentemente era lo que yo pensé que venía allí. O se llevará la sorpresa y se encuentra con algo que ni siquiera pudo imaginar que era lo que realmente estaba esperando. Amén. Por lo tanto, cuando vemos Hebreos 11, dice: sobre todos aquellos héroes de la fe, todos cuentan que cada uno de ellos se convirtió en héroes de la fe porque usaron la imaginación. La imaginación, ¿saben? Hace unos pocos años, hermanos, corríjanme, tal vez apenas en el 2000, todavía la ciencia estaba en el proceso de transformación. Hace unos cuantos años utilizábamos, lo mejor que existía en la tecnología era un CD. Entonces uno compraba el CD con 12 canciones. Pero hace apenas unos poquitos años atrás, lo más novedoso que teníamos era un disco de 33 revoluciones, o un disco de 78 revoluciones, o un disco de 45 revoluciones. Pero en tan solo una milésima de segundo pasamos de un disco a un CD. Y ahora ni siquiera el CD, ya hoy una radiola de CD, ya eso no vale la pena.
ya no sirve. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un USB. Y ya no necesitas tener 12 canciones, porque en un USB, ¿cuánto tienes? 3.000, 5.000 canciones. ¿Hasta dónde llega la tecnología? Pero ¿hasta dónde llega la persona que tuvo la imaginación de salir del de 33 al CD y ahora al USB? Lo que significa que en pocos días estaremos llegando no sé a dónde, porque no tengo la imaginación suficiente para pensar hasta dónde vamos a llegar. Pero lo que sí sé es que nosotros humanamente nos movemos en 3 dimensiones. ¿Cuáles son las 3 dimensiones? Ancho, largo y alto. Eso es lo que nosotros sabemos. Pero cuando lleguemos al cielo, en el cielo, no nos moveremos en 3 dimensiones. En el cielo, para caminar de aquí al fondo del salón, simplemente bastará con que yo quiera moverme al fondo del salón y ya estoy allá. Si en el cielo, cuando estemos en el cielo, si el Señor así lo dispone, no será necesario una nave espacial para viajar de la Tierra a Marte o a Venus o a otra galaxia, porque seguramente hoy los ángeles se transportan por millares de galaxias solo con la intención de quererlo hacer. No conocemos esas dimensiones, pero esas dimensiones existen. Nosotros solo sabemos que estamos parados sobre el piso, que ahí está el techo y que allá está el fondo. En ese nivel nosotros nos movemos. Pero el Señor quiere que aprendamos a movernos en dimensiones en las que el Señor se movía. Vean un ejemplo sencillo de una dimensión de Dios. Toma 5 panes y 2 peces y los convierte en una multiplicación para 5.000 gentes. Un ejemplo de otra dimensión. El Señor toma a un ser humano, dice la Biblia, que no tenía ojos. Y dice que con tan solo tomar tierra, polvo de barro del piso y colocar saliva en ella, escupir saliva en ella, dice que le colocó ojos y le colocó los ojos a esta persona. Dígame qué dimensión es esa. Dígalo conmigo, es una dimensión inimaginable. Pero esa es la dimensión de Dios. Es la dimensión en la que Dios le dice a un muerto de 4 días: Lázaro, sal fuera. Porque esa es la dimensión de Dios. No es la dimensión de las 3 dimensiones de nosotros, sino es la dimensión de la fe audaz, es la dimensión sobrenatural que Dios tiene. Amén. En el segundo libro a Corintios, en el capítulo 4, verso 18, atención a esta cita, vaya conmigo a esa cita y por favor subráyela. Vamos a leerla con su Biblia en mano. Por favor, 2 Corintios, está en sus pantallas, pero yo quiero que vaya conmigo a su Biblia y la marque, señale esta cita, porque esta cita es el fundamento de lo que estamos hablando hoy. Si esta cita marca su corazón hoy, creo que hemos cumplido el propósito del servicio para esta mañana. Segundo libro a Corintios, en el capítulo 4 y en el verso 8. Segundo libro a Corintios, capítulo 4, verso 18, corrijo. Segundo libro a Corintios, capítulo 4, verso 18. ¿Lo tienen en sus pantallas? Segundo libro a Corintios, capítulo 4, verso 18. Por favor, vaya a su Biblia, léalo conmigo. Por favor, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Usted cree que necesitamos explicar este texto? Nosotros, dice la palabra, por favor iglesia, por favor hijos de Dios, por favor cristianos, por favor gente convertida, por favor gente de fe, no miren las cosas que se ven. Porque lo único que tú ves es un cheque cada semana. Lo único que tú ves es un trabajo de 8 horas. Lo único que tú ves es una casa en la que vives. Lo único que tú ves es una cuenta bancaria. Lo único que tú ves es un auto del año o un auto que tienes allí. Lo único que tú ves son las deudas que estás pagando. Lo único que tú ves es que hoy tienes 30, mañana 50, luego tendrás 70. Y lo único que ves es que envejeces y que vas a morir. Eso es lo que tú ves. Porque todas las cosas que tú ves, dice la Biblia, son temporales. ¿Por qué te afanas por guardar dinero y hacer más y más si todo eso es temporal? Dice la Biblia en este texto maravilloso de 2 Corintios 4:18, dice: pero las cosas que no se ven, puedo decir cosas con respeto a la palabra cosas. ¿Saben cuáles son las cosas que no se ven? El Padre, el Hijo y el Espíritu. No lo vemos, pero dice la Biblia que lo que no vemos es eterno.
Amén. Puedo repetir esto. Las cosas que tú ves es lo que tienes ahí. Una silla, un auto, una casa, tu esposa, tus hijos. Eso es lo que tú ves. Pero todo eso es temporal. ¿Saben cuánta gente se ocupa por tener millones de dólares? Edificios, casas, autos, la playa, el yate. Todo eso es temporal. Todo eso es pasajero. Todo eso es temporal. Pero lo que no vemos, que es al Padre, al Hijo y al Espíritu, que no vemos pero que está aquí, esto será eterno. Por lo tanto, mi fe audaz tiene que ser una fe que me permita ver lo que no se ve. Padre, por favor, muéstrame lo que no se ve. Recuerdo aquella enseñanza, recuerdan, de Eliseo y su criado Jesse. Atormentado, Jesse decía: nos van a matar, son miles de hombres. Y Eliseo dice: Señor, por favor, ábrele los ojos a este. Y cuando hizo esa pequeña oración, ábrele los ojos a este incrédulo que solo ve lo que ve físico. Dice que cuando su criado abrió sus ojos, vio lo que no se ve. Y lo que no se veía eran millares de ángeles que estaban allí protegiéndoles. Por favor, ¿cuántas veces te sientes solo, angustiado, temeroso? Nadie está conmigo, nadie me apoya, nadie me sirve, nadie está pendiente de mí. Y el Señor dice: porque lo que tú estás viendo es lo físico, lo temporal. Yo quiero que veas lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Tengo millones de ángeles alrededor tuyo, guardándote, cuidándote. ¿Saben? Esto me llega a mi corazón en este momento, una historia, usted conoce, lo he mencionado antes. Cuando el hermano Randy, los que recuerdan al hermano Randy en Lincolnton, un hombre de apenas 35, no creo que más de 35 años, 38 años, joven, un hombre fuerte, él empresario, trabajando en sus empresas de yardas, un empresario muy joven. Repentinamente una pequeña gripe, una situación de salud lo llevó a un hospital. Él iba camino hacia la zona de Raleigh y repentinamente empezó un malestar y él dijo: esto no es normal, no sé por qué estoy así. Y algo le llevó a entrar al hospital de Raleigh, se me escapa la ciudad aquí cerca, la ciudad, el hospital Bautista, allí, y entró a ese lugar, Winston-Salem. Y cuando llegó a ese lugar, los médicos lo internaron de emergencia. Y de ese hospital, ese día, pasó más de un año en cuidados intensivos. Una pequeña gripe. ¿A dónde voy con esta historia? Ustedes conocen el desenlace de esta situación. Él sale muy enfermo, aún sale con vida. El Señor le permite salir, dar testimonio a mucha gente de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Recae nuevamente, va nuevamente al hospital y a los pocos días muere. Un hombre joven. Apenas esta semana acabo de recibir la noticia, un familiar mío en segundo grado, diría yo, el esposo de una prima segunda a quien amo, su esposo, un joven de 53 años. ¿Alguien dijo amén? Un joven de 53 años se levantó en la mañana, a los 5 minutos murió. No estaba enfermo, un hombre completamente sano, empresario, joven, trabajador. Se levantó y murió, se cayó, se murió. ¿De qué murió? Muerte súbita, se murió. Este joven, Randy, en la historia, dice su mami, que cuando ella estaba en el hospital, ella pasó mucho tiempo con él en el hospital. Antes de morir, le dijo: mami, ¿lo estás viendo, mami? ¿Lo ves? Y ella le decía: ¿qué te pasa, hijo? ¿A quién? ¿A quién debo ver? A Jesús. ¿Lo estás viendo, mami? Míralo, está en la puerta. Míralo, mami, es inmenso, es grande. Y murió. ¿Verdad? Los que la conocen, a la hermana, saben el testimonio que ella cuenta. ¿Por qué? Porque en el último minuto de vida, él vio no lo temporal. ¿Qué vio? Lo eterno. ¿Me están entendiendo esto? Nosotros vivimos a diario viendo lo que vemos. Yo veo que no me saludó, yo veo que no me miró, yo veo que esto, yo veo que lo otro, lo que vemos. Por favor, quiero decirles hoy, iglesia, yo quisiera casi que terminar aquí, tengo mucho que dar hoy, pero quiero decirles esto, iglesia: no pongas lo físico, no pongas tus ojos en lo que tus ojos ven.
Por favor, deja ver que Dios tiene algo eterno contigo a todo lado. Cuando te sientes solo, cuando te sientes desprotegido, cuando te acusan, cuando te señalan, cuando te critican, cuando te fallan, cuando te traicionan, cuando te engañan, cuando te lastiman, cuando te ofenden. Deja de pensar en lo humano físico y muévete en una fe audaz sobrenatural, en una fe en lo que no se ve es eterno. Y cuando logremos llegar a ese nivel, entonces entenderemos que Dios nos ha llamado con un propósito, y cuando en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo recto, en eso pensamos, entonces nuestra vida tendrá un sentido. Efesios capítulo 1, verso 18 dice: pido que Dios les abra la mente, iglesia, para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que Él ha llamado. Si tú estás hoy aquí sentado y estás recibiendo este mensaje, es porque Dios tiene en ti un propósito y un llamado. Y si ese llamado está en ti, es porque tú vas a ver lo que no se ve, oirás lo que no se escucha y caminarás sobre las aguas, porque el llamamiento es para gente que puede hacer lo sobrenatural. Amén. Número 3, si estoy bien en el conteo: el sueño de Dios para mi vida es más grande que mi sueño. El sueño de Dios para mi vida es más grande que mi sueño. Esta mañana la palabra en la escuela dominical que nos dio la pastora nos decía en Efesios capítulo 3 verso 20, usted subrayó su Biblia hoy con esta cita: por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Yo quiero retarte hoy, iglesia, a algo. Quiero tener un reto con la iglesia hoy. Miren, este mensaje que estoy compartiendo es para ustedes, pero yo lo estoy recibiendo. Porque no crean, hermanos, hay momentos en que desfallecemos, hay momentos en que decimos: Dios, ¿qué pasa? Saben, cuando nosotros vinimos a esta ciudad hace 14, 15 años atrás, gentes nos llamaron, pastores nos llamaron. Vean el testimonio de esta niña Liz Vázquez hoy. ¿Cuánta gente le dijo: asesínate, suicídate, eres una escoria, eres la mujer más fea del mundo? ¿Cuánta gente nos llamó y nos dijo: pero pastores, por favor, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué hacen ustedes en ese pequeño pueblo? En ese pequeño pueblo no hay nada. ¿Cómo ustedes quieren tener una iglesia en ese lugar? Es absurdo, no tiene sentido. Se van a morir de hambre. Nos llamaron y nos lo dijeron y nos lo escribieron y nos lo profetizaron incluso. Pero nosotros sabíamos que el Señor nos había traído a esta ciudad. Y saben, hermanos, no es una cantidad, pero tenemos una promesa de Dios, porque en la eternidad nosotros ya lo vimos, y en la eternidad lo vimos. ¿Por qué? Porque de este pequeño pueblo con futuro grande veremos un tiempo de avivamiento maravilloso. Y yo no sé si mis ojos lo verán, pero lo que yo sí sé es que de este lugar la Iglesia Cristiana Integral se extenderá, y multitudes pasaron por aquí y multitudes pasarán por aquí, porque la palabra que Dios nos dio es que de este remanente Dios hará algo grande. Por lo tanto, yo no puedo desfallecer humanamente. Hay momentos en que nos sentimos pocos. Hay momentos en que nos sentimos pequeños. Hay momentos en que nuestras fuerzas desfallecen. Hay momentos en que los enemigos se levantan y nos atacan. Pero el Señor esta mañana en esta palabra me decía: pero yo tengo una promesa contigo, y tu iglesia, a la que yo te puse, a la que yo te llamé, a la que yo te traje, será un tiempo de avivamiento, y crecerá y crecerá, y multitudes llegarán. Y yo veo que esta palabra se cumplirá, porque es la eterna visión de Dios sobre la iglesia. No es mi mente humana. Dice la palabra: por el poder de Dios que obra en nosotros. No es por mi fuerza, no es por mi capacidad, no es por la estrategia de hombres, es por la palabra de Dios. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros siquiera podríamos imaginar. Saben, yo veo una familia, vienen desde Charlotte. Yo no sé cuánto tiempo, una hora, cuántas millas, la gasolina, pero no tienen impedimento. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Sabe cuántas iglesias hay en esa ciudad cerca donde ellos viven? Por lo menos 200 iglesias y no más. Grandes edificios, comodidades de iglesias, grupos de música, luces. Pero el Señor les dispone en su corazón venir a este lugar. Algo debe haber aquí.
Algo. Muchos de ustedes han permanecido en medio de la fuerza de la batalla, en medio de los ataques, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades. Algo Dios está haciendo contigo, que te dice: este es tu lugar, a este lugar te traje. Y cuando veas el proceso y el crecimiento de la iglesia, dirás: wow. Yo recuerdo que un día yo dije: esto no va, porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas y en el poder de Dios. Número 4, atención a este punto, iglesia. ¿Usted recuerda cuáles son las cosas que no podemos hacer con la imaginación? Número 1, no podemos tener preocupación. Número 2, no puede haber lujuria en nuestra mente. Y número 3, ¿lo recuerdan? Número 3, no podemos pensar en la venganza. Que alguien te causó mal, que alguien te faltó, que alguien te engañó. Tu mente no es para la venganza. Tu mente no es para decir: ¿cómo le voy a hacer daño a esta persona? Tengo que buscar la manera de que esa persona sufra. No pierdas tu tiempo y no uses tu imaginación en esa pequeñez. Bendícelo y punto. Bendícelo y punto. Génesis 12 dice: porque a quienes te bendicen los bendeciré, pero a quienes te maldicen, dice el Señor, los maldeciré. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si es que, ¿por qué te ocupas en preocuparte tú mismo por cómo te vas a vengar de esa persona? Por lo tanto, no podemos utilizar la imaginación de esa manera. Número 4, dijimos: la duda es el enemigo de la imaginación. Yo no sé, los hermanos de Colombia que están aquí podrán recordar una canción: duda, ¿verdad? La hermana sí la sabe. Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo. Sí, bendita duda, ¿por qué camino sigo? Uy, ¿cómo se la sabe, hermana? Muy bien. Y eso que no la bailó, porque eso... Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo. ¿Por qué dudas? Dudas en lo que tú eres capaz, dudas en lo que puedes hacer, dudas en tus sueños, dudas en tus proyectos, dudas en la capacidad hacia dónde el Señor te lleva. Dudas, 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 dudas. Y todos los días vivimos en duda, 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 duda. Y si esto no sirve, y si esto no funciona, y si esto no sale, y si esto no es así, y si esto, y si lo otro, y si me dicen, y si no me dicen, y si me dan, y si no me dan, y si opinan, y si no opinan. ¡Duda! Cuando tienes un plan y un proyecto para hacer, tienes que desarrollarlo, porque el proyecto Dios te lo entregó a ti y no habrá quien te impida avanzar en ese sueño. Repito, ayer veíamos la biografía de un personaje, Walt Disney. Quiero que la vean, tómense el tiempo, búsquenla en internet, Walt Disney, biografía, vea la película. Es impresionante ver a este joven con un sueño, el sueño de crear dibujos y hacerlos mover, que es lo que hoy tenemos como los dibujos animados. Y empezó su empresa y quebró, y le cerraron la empresa y le cerraron la renta, y perdió los equipos y perdió sus amigos y perdió todo, y volvía a empezar y volvía y caía y volvía y caía, y le entregó su producto a gente y gente se adueñó de su producto y gente lo engañó legalmente, y fracaso tras fracaso tras fracaso. Pero él tenía una mente. ¿Cuál? Él había imaginado que los movimientos de los dibujos se podrían hacer vivos. Y trabajó y trabajó y trabajó años hasta que logró construir todo el mover de una película en dibujos animados. Wow, tienen que verla, porque ¿cuántos de nosotros hemos perdido nuestros sueños porque hemos fracasado una vez, porque alguien nos engañó, porque alguien nos traicionó y decimos: no vale la pena, esto no puede seguir? Nos derrotamos con tanta facilidad. Dígalo conmigo: la duda es el peor enemigo de mi imaginación. La duda nos produce miedo, nos produce temor. La duda nos neutraliza. No avanzamos en un proyecto. Miren, si cada uno de nosotros desarrollara la imaginación que Dios nos ha dado, ¿cuántos empresarios tendríamos aquí? ¿Cuántos hombres de empresa tendríamos acá? Dijo Walt Disney esta frase y marcó, véala, me marcó. Dijo: nunca trabajaré para alguien, yo seré mi propio jefe.
Yo seré mi propio jefe, yo seré mi propio jefe, yo seré mi propio jefe. Pero tal vez la mentalidad de muchos de nosotros es: yo seré empleado, yo seré empleado, yo quiero vivir de renta, yo quiero vivir empleado, yo quiero vivir asalariado. ¿Cuántos de ustedes tienen tantos dones, talentos, imaginación empresarial de cosas importantes por hacer? Y te has desperdiciado 10, 20, 30 años en este país como asalariado, como esclavo, como humillado, esclavizado, golpeado, maltratado, humillado. Y el Señor te dice: ¿todo por qué? Porque nunca has querido desarrollar la imaginación que yo te entregué. La imaginación de hacer algo extraordinario, la imaginación de producir algo. Pero ¿cómo vamos a hacer empanadas si las empanadas todo el mundo hace empanadas? ¿Cómo vamos a hacer tortillas si todo el mundo hace tortillas? Pues todo el mundo hará tortillas, pero las tuyas serán las mejores tortillas de la ciudad. Tus empanadas serán las mejores empanadas. Tú no vas a hacer competencia de nadie, tú vas a hacer calidad sobre todo lo que hay. De tal manera que necesitamos eliminar esa duda que nos produce temor, ¿saben? ¿Cómo logramos derribar la duda? Dígalo conmigo. Con valentía. Ahora, quiero saber cuántos valientes hay aquí. Levánteme su mano. Ninguno. ¿Usted cree que es valiente? El día que nos coloquen un arma en la cabeza y nos digan: Cristo o mueres, ahí veremos quién es valiente. No, pero bueno, yo sí iba a la iglesia, pero no todos los domingos. Bueno, yo sí iba a la iglesia, pero solo pues ver que mi esposa me llevaba. Es que mi papá era el que me llevaba. Yo no quería ir, pero mi papá me obligaba. Valiente. ¿Saben cuándo se sabe que hay un hombre valiente? Les voy a dar un ejemplo. Lo digo por experiencia. Miren esta historia. Un día visité una oficina en la que laboraba, en mi trabajo anterior. Una sucursal de un banco. Era una oficina que atracaban con alguna frecuencia. Esto en Bogotá. Habían nombrado a un cajero en esa oficina. Era un chico bien alto, muy guapo, dicen las chicas, muy simpático. ¡Ay, cómo es de simpático!, decían. Un día fui a esa oficina, me reuní con el grupo y les dije: por favor, muchachos, el día que atraquen esta oficina, les pido por favor, quiero que tengas claro, nunca jamás arriesgues tu vida, porque los ladrones podrán llevarse el dinero, finalmente la empresa tiene seguros y se cubrirán los dineros, pero la vida de ustedes no la podemos reponer. Por favor, les pido, es mi primera condición como jefe de seguridad, les pido, nunca expongan su vida frente a una banda de delincuentes. Y recuerdo que este joven se levantó, se hizo a la par mío y me miró así pequeño. Me dijo: sí, pues yo le voy a demostrar que eso no es verdad. El día que atraquen esta oficina, los que sean, 3 o 4, 5 o 6, van a saber quién soy yo. Me lo dijo así. Yo le dije: pues tú decides, tú eres libre de decidir, pero solo quiero que quede claro, por favor, que todos sean testigos, que quede claro que si algo pasa y tú sufres una situación y te disparan o mueres, quiero que quede claro que yo lo advertí. Nadie puede exponer su vida. Como cosas de Dios, al siguiente día los atracaron. A las 9:05 de la mañana, apenas abrieron la oficina, los asaltaron. Me llaman a las 9:10, a las 9:35 estoy en ese lugar. ¿Y con qué me encuentro? ¿Cuántos delincuentes creen que ustedes encontraron en el piso? Que este muchacho era cinturón negro y no sé cuántas cosas. ¿Cuántos? Ninguno. Se llevaron el dinero, asaltaron la oficina, y el problema con el que me encontré es que aquel hombre valiente fue tan valiente que al ver los asaltantes frente a él con un arma, no sabemos cómo, hasta hoy nunca me lo pude explicar cómo, se logró meter debajo del escritorio. Un hombre tan grande se metió debajo del escritorio y quedó aprisionado allí y no lo podían sacar. Cuando llegué y lo vi allí, me dice: por favor, sáqueme de aquí. Y pero pues, ¿cómo te metiste? Y dice: pues yo no sé, que yo soy un valiente. Esos que se dicen valientes son los primeros que corren. Nos tocó físicamente llamar a un carpintero con una sierra, romper el escritorio, romperlo en partes y sacar al valiente. ¿Qué quiero significar con esto?
¿Cuándo tú descubres que realmente eres valiente? Cuando estás frente a una situación crítica y ahí te acuerdas que Dios está contigo. Ahí descubres que no es tu capacidad humana, ni tu experiencia, ni los años de experiencia, ni las canas de experiencia, ni ser cinturón negro o ser un valeroso gimnasta o ¿cómo se llama? Físico-culturista. No, un valiente se establece cuando frente a una crisis enfrenta la crisis y dice: yo pasaré al otro Jordán, yo pasaré a este Jordán, yo pasaré al otro lado, porque yo tengo a Dios que está de mi lado. Y si Dios está conmigo, nadie me podrá hacer frente. Un valiente se descubre en medio de una crisis. De tal manera que si quieres ser un valiente, prepárate, porque vendrá una crisis. Y si estás pasando por una crisis, prepárate, porque Dios está contigo. Y si estás en medio de la crisis, entonces pasarás al otro lado de la crisis y dirás: realmente Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Alguien puede decir amén? Por favor, dígalo un momento conmigo. Duda, bendita duda, fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí. Primer libro, dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 5, 7. Si alguno de ustedes falta sabiduría, por favor, sabiduría, sueño de Dios. Si alguno de ustedes no tiene un sueño, si alguno de ustedes no tiene una mente, una expectativa, ¿qué será de ti en los siguientes 5 años en este país? ¿Qué será de ti en los siguientes 10 años? Saben, yo veo a estos chicos aquí sentados, jóvenes, niñas. Algunos me estarán escuchando, otros simplemente están diciendo: pero ¿a qué hora termina? ¿Qué esperará que no termina? Otros dirán: me importa nada lo que está diciendo. Alguien de pronto está recibiendo una palabra, pero yo les quiero decir algo, chicos. Si ustedes hoy no tienen un sueño, en los siguientes 5 o 10 años no serán más que esclavos de una sociedad. Tienen que soñar, chicos. Ustedes están para la gloria de mi Padre Celestial. Ustedes están en la nación, en esta nación, donde los sueños se pueden hacer realidad. ¿Sabe? Hace unos días, lo digo con respeto, vi al hijo del hermano Alfredo. Colocaron una fotografía de su hijo en un avión, un helicóptero. Me imagino que ya está haciendo paracaidismo, no sé cuántas cosas. Y yo pude pensar por un momento, déjenme compartirle esta historia. Ese niño no nació aquí. Ese niño nació en Colombia. Ese niño un día fue a su país, y cuando fue a su país y vio la condición de vida, la manera como se transportan en un bus, la manera como hay gentes en las calles, la manera como roban, como asaltan, como matan, dijo: Dios mío, esto no es para mí. Vino a este país a donde el Señor lo trajo. Aquí está entregando su vida a un sueño que él tiene, una expectativa de vida. Yo sé que el sueño que él tiene les cuesta lágrimas a sus padres, pero él tiene un sueño. Él sueña y quiere ser el mejor en lo que hace, y es el mejor y se entrega en lo que hace, y para la gloria del Señor lo tiene en un sitio de honra. Y ahora en unos pocos días, tal vez ustedes no saben, pero va para el Japón y va a estar 8 meses fuera. Y vean a estos padres, lágrimas. ¿Por qué? Porque ellos lo aman, lo quieren tener aquí, pero el sueño de ese joven lo va a llevar más allá. ¿Qué vimos esta mañana en la escuela dominical? Necesitamos soltarnos. Hijos, chicos, jóvenes, niñas, niños, ustedes no sigan perdiendo el tiempo con sus vidas. Sueñen con algo grande. Sueñen que si ustedes están en este país, tienen la mejor oportunidad que ningún otro de muchos que ustedes conocen han tenido. Ustedes tienen la oportunidad y la gran bendición, además, de ser bilingües. No se conformen con 2 idiomas. Ustedes son español e inglés. Tienen que hablar perfecto español, tienen que hablar perfecto inglés, tienen que leer perfecto español, tienen que leer perfecto inglés, pero no se conformen con 2 idiomas. Mínimo tienen que entrar con el japonés, porque la economía del mundo va dirigida al Japón. Por lo tanto, usted tiene que preocuparse por un tercer idioma, por 4 idiomas, por 5 idiomas. Tiene que preocuparse por la economía mundial. Tiene que preocuparse por qué está pasando con el pueblo de Jesucristo en las naciones, para que cuando usted vaya a representar a Cristo a las naciones, usted lo pueda hacer en cualquier idioma, para que usted lo pueda hacer con la fe de que un día usted recibió una palabra, un sueño que transformó su vida, un sueño que lo cambió, un sueño que lo sacó de la mediocridad, del pensamiento ruin, bajo, y lo llevó a soñar con algo grande.
Dice la palabra, ¿falta un sueño en tu vida? ¿Te falta sabiduría? Pídele a Dios y Él la dará. Pero Dios a todos da generosamente, dice la palabra, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, por quien duda es como una ola del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Alguien está esperando un sueño? ¿Alguien está buscando un sueño? Pídale a Dios un sueño. Pídale a Dios un sueño. Por favor, iglesia, pídanle a Dios un sueño. Nunca es tarde. Déjenme decirles, Abraham a los 90 años recibió un llamado y el Señor le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Y el Señor le dijo, sal fuera. Y lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo, ¿qué ves? Las estrellas. Y le dijo, así como las estrellas del firmamento, será tu generación. Tu generación será de millares. Y 10 años después, Abraham no tenía un hijo. ¿Usted se imagina a Abraham sentado con sus amigos? ¿Quién eres tú? Le cambió el nombre de Abraham por Abraham, padre de multitudes. ¿Y usted sabe qué hacía el padre de multitudes? Se sentaba con la gente y decían, ¿quién eres tú? Abraham, padre de multitudes. ¿Multitudes? ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Cómo? Tú eres padre de multitudes y ni siquiera tienes un hijo. Y a los 100 años. ¿Y el Señor qué hizo? Le cumplió la promesa y le entregó a un hijo. Y de ese hijo viene toda la multiplicación. ¿Saben? 23 billones de personas hoy son la multitud que el Señor le prometió a Abraham. Se llama la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. No somos 100, no somos 200, no somos 300, somos billones de hombres y mujeres que creemos en una palabra, Jesucristo. ¿Por qué? Porque un día el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tienda, imagina cuán grande será la iglesia, imagina cuán grande será tu descendencia, imagina. Quiero que imagines a qué te trajo Dios a esta nación. Dios no te trajo a 8 horas de trabajo. Dios no te trajo a ser un esclavo. Dios te trajo a este lugar para que seas un hombre que imagine más cuán grande es el poder de Dios sobre tu vida. ¿Alguien puede decirme un amén? Amén. Número 4, número 5. Una clave para que avancemos en el sueño de Dios. Y esto no lo voy a mencionar más que no necesito profundizar en ello. Pasa tiempo a solas con Dios. Pasa un tiempo a solas con Dios. Pasa un tiempo a solas con Dios. En tu trabajo donde tú estás hoy, estás haciendo un trabajo, piensa en el Señor. Señor, vas en tu auto, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, muéstrame el sueño de lo grande que tú vas a hacer conmigo. Señor, úsame para algo grande en esta tierra, permíteme dejar un legado. Habla con Dios cada día a través de una oración. Habla con Dios. 6, 5. Señor, desarrolla mi carácter. Señor, aclara mi visión. El segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, en el versos 5 al 9, dice, a su fe, que dice, vaya un momento conmigo a esta cita y vamos a estar cerrando allí. Segundo libro de Pedro en el capítulo 1 y en el verso 5. ¿Lo tienen? Segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice, ¿lo tienen conmigo? Segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué hace y qué identifica a la iglesia de Jesucristo como cristianos? Los celos, la envidia, la culpa, el juzgar, el acusar, el señalar, que es lo que hacemos hoy en la iglesia de Jesucristo. Eso no es la iglesia de Jesucristo, mis hermanos. Una iglesia no se podrá llamar iglesia cristiana cuando está juzgando, acusando, señalando y maltratando a otros, hermanos o no. La iglesia de Jesucristo se llamará iglesia de Jesucristo cuando a la virtud le añada
conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor de Cristo. Si el amor de Cristo es lo que nos une en la iglesia, entonces podremos llamarnos iglesia cristiana integral. El amor en Cristo. Mire, hermanos, si en este remanente que estamos aquí reunidos, si entre uno o dos de ustedes hay diferencias por cualquier cosa que usted ve, es que no me vio, es que no me saludó, es que no me habló, es que no me llamó, es que no me escribió, es que no me dijo. Iglesia, si en un grupo remanente como este, el amor de Cristo no es lo que nos une, no podemos llamarnos iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un nombre, la iglesia no es iglesia cristiana integral, eso no nos hace la iglesia. La iglesia será iglesia si entre nosotros lo que nos une es el amor fraternal. Si lo que nos une es el amor en Cristo, por lo tanto, añadámosle a cada una de nuestras cualidades todos estos ingredientes, sin olvidar que el primero de ellos es el amor. Por favor, un momento en su corazón. Señor, muéstrame los sueños y permíteme imaginar lo que tú harías conmigo si yo tuviese mi vida completamente entregada a ti. Porque hasta ahora yo he caminado en mis propias fuerzas, hasta ahora he caminado en lo que yo puedo hacer, pero Señor, yo quiero caminar en una fe audaz, en una fe sobrenatural. Señor, abre mis ojos para ver lo que mis ojos no pueden ver. Permíteme ver lo sobrenatural. Permíteme ver, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no se ven. Permíteme verte, porque lo que yo puedo ver en lo sobrenatural es eterno. No pongas mis ojos solamente en lo físico, Señor. No pongas mis ojos en un cheque. No pongas mis ojos en un auto, en una casa. No pongas mis ojos, Señor, en las propiedades. Permíteme, Señor, ver la eternidad de tu luz. Permíteme, Señor, avanzar siendo hombre justo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de tres maneras. La mesa del Señor nos permite entender por qué Cristo fue a esa cruz. El bautizo nos permite entender por qué como hombres morimos en el agua. Morimos, es un acto simbólico de morir y nacer de nuevo. La mesa del Señor que nos permite recordar a través del pan y la sangre y el Espíritu Santo de Dios, dijo el Señor, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo de Dios esté sobre ustedes. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Espíritu Santo, llénanos con tu poder. Permítenos tener el poder de hacer las cosas grandes y maravillosas para las cuales tú me has llamado. Señor, si lo que tú me tienes haciendo es trabajando en la construcción, permíteme ser el mejor. Si lo que tú me tienes haciendo es trabajando en la madera, permíteme ser el mejor. Si lo que tú me tienes haciendo es cortando una yarda, permíteme ser el mejor. En lo que tú me tengas haciendo hoy, en el trabajo físico que yo desarrolle, permíteme, Señor, ser el mejor y avanzar a la meta y al propósito para el cual tú me has llamado. Padre Celestial, te doy gracias por esta reunión. Te doy gracias por este tiempo que nos has permitido entender que para alcanzar los sueños, necesito que mi imaginación camine en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo recto, en todo lo amable, en todo lo que tiene que ver con tu palabra. Y cuando yo camino en lo recto, en lo justo, en lo amable, en lo agradable, en lo que tú decides hacer sobre mi vida, todo lo que yo haga saldrá bien. Señor, aunque muchos se levanten contra mí, aunque muchos se levanten contra mi familia, aunque vengan pruebas y adversidades, no temeré mal alguno, porque tu vallado está alrededor mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Espero que hayan recibido una palabra de bendición hoy, Señor. Amén.